A todos los presentes. Les doy la bienvenida en nombre de IACITEL, el Círculo de Estudios de Derecho Penal, Procesal Penal, Criminalística y Criminología de la UPC, en el cual nos encargamos de promover y compartir información académica de calidad y relevante, logrando así incrementar nuestros conocimientos dentro del ámbito penal en un ambiente inclusivo, cálido y agradable. Mi nombre es Camila Rubio y el día de hoy seré la moderadora de esta sesión, que es la primera de 6 sesiones que vamos a llevar en esta dinámica que hemos denominado Criminal Sessions, la cual tiene como principal objetivo seguir reforzando nuestros conocimientos adquiridos durante este ciclo pasado. Es por ello que nuestros miembros activos van a estar exponiendo semanalmente los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud y los delitos contra la dignidad humana, contenidos en el título 1 y 1A del Código Penal peruano. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar, no sin antes agradecer a todos los presentes por su puntualidad y su interés en participar de esta dinámica y recordarles, por favor, también que deberán mantener sus micros apagados durante la ponencia. Y bueno, esta ponencia va a girar en torno al delito de homicidio y va a ser dirigida por nuestros ponentes, Abraham Arana Guamán y Natael Mendoza Mena, a quienes les doy la bienvenida y les agradezco por expandir hoy nuestros conocimientos. Empezamos chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están chicos? Es un honor estar acá en lo que es esta exposición de YouSitter, con YouSitter, el grupo de estudios en realidad emblemático de Derecho Penal, Procesal Penal y lo que es criminalística, pues, ¿no? Como dice, muchas gracias Camila por el pase. En la primera sesión de Criminal Session 1, ¿no? Entonces, el tema que voy a llevar hoy día, bueno, junto a mi compañero Nathaniel, es el capítulo 1, homicidio, del artículo 106 al artículo 113. Correspondiente a mi parte va a abarcar muy énfasis en lo que es el artículo 106 hasta el artículo 108 C, ¿no? Correspondiente a lo que son homicidio simple, homicidio calificado, parricidio, feminicidio, ¿no? Y bueno, antes de poder empezar con esta bonita charla, muy amena, la verdad, eh, desearles y darle el agradecimiento por la oportunidad que me está brindando George y Vale, fundadoras de lo que es YouSitter, siempre dándole reconocimiento a ellas y a todo en realidad el grupo de YouSitter, parte del consejo directivo, pues, ¿no? Y bueno, gracias por la oportunidad. Empezamos. Muy buenas tardes con todos. Quiero comenzar de repente, chicos, con una pregunta para todos ustedes. ¿Cuántos de ustedes, si me podrían levantar la mano, poder comentar en los comentarios, en la cajita de los comentarios, cuántos de ustedes conocen a alguien que ha sido víctima de un acto violento? Si podrían levantar la mano, por favor, y de repente comentar para que sea en realidad bien, interactuemos, chicos. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que ha sido víctima de un acto violento? De repente yo, o de repente un familiar, o de repente una tercera persona. Porque aunque no lo crean, eh, Are, por ejemplo, y yo sé que muchísimos más, sé que muchísimos más y respóndanse propiamente, creo, ¿no? Y es impactante de repente ver cuántas personas podrían en realidad, pues, sufrir de un atentado violento. Y yo sé que muchos han levantado la mano en este auditorio. Ahora imaginemos de repente por un momento que una madre que pierda a su hijo debido a un acto de violencia sin sentido, este escenario lamentablemente no es raro, porque cada día alrededor aproximadamente de 1.300 personas son víctimas de homicidio y anexos en todo el mundo. En tan solo un día aproximadamente esta comunidad desaparecería por completo debido a la violencia homicida, por así decirlo. ¿Y cuántos de ustedes sabían que la tasa global de homicidios de aproximadamente 6,2 se da por cada 1.000 personas en el mundo? Ahora consideremos un momento el impacto de estas cifras y respondan en su mente, ¿alguno de ustedes ha perdido en alguien cercano debido a la violencia? O quizás de repente pues ha sentido inseguridad que puede generar vivir de repente en una comunidad con altos índices de homicidios. Yo sí. Y tal vez de repente no recopilo la primera parte de la pregunta, sino la segunda, pues el vivir en una ciudad con tanta inseguridad
es terrible vivir en ella, ¿no? Entonces, el homicidio no solamente termina con una vida, afecta profundamente a las familias y comunidades, creando un legado de dolor y trauma prácticamente que puede durar generaciones y muchas generaciones más. Este es el trasfondo en realidad con lo que exploraremos el artículo 106 del Código Penal, que abordan las penas y consideraciones legales del homicidio. Hoy vamos a profundizar en cómo estas leyes se aplican y en la importancia de su correcta implementación para la justicia y la paz en nuestra sociedad. Siguiendo el esquema correspondiente, ¿podría pasar al siguiente PPT, por favor? Artículo 106, homicidio simple, el que mata a otro será primero por pena privativa de libertad, no menor de 6 ni mayor de 20 años. Pasemos a la doctrina para seguir con el sistema de la exposición. ¿Y qué nos dice Fran Almanza Altamirano? Bueno, él desarrolla en realidad la practicidad, porque soy también de repente pues muy lector de sus obras, como un delito simple, usando la teoría penal como base de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, relata que está previsto en el artículo 106 prácticamente, y el bien jurídico que se emana sería la vida humana. Pues esto se protege y encarga diferentes puntos objetivos y tal vez subjetivos, hablando para poder desarrollar más a fondo el delito de homicidio simple. Ahora, es interesante que nos preguntemos, correspondiente a la estructura y el resultado, que es el siguiente punto, ¿qué visión objetiva o qué visión subjetiva te puede plantear un delito tan simple como lo tipificado en el artículo 106 del Código Penal? Pues varios doctrinarios, sin excepción de poder estar el caso de citar a lo que es mi profesor Fran Almanza Altamirano, como también de repente otros a lo que he citado en esta exposición, a Jiménez Huertas, o correspondiente a lo que también es Dino Carlos Caro Coria o Luis Miguel Reina Alfaro, correspondiente al Derecho Penal Parte General, hermoso libro, la verdad. Él opina, Jiménez Huertas prácticamente, que no es admisible la comisión de homicidios por medios morales porque es prácticamente antológicamente, por así decirle, inadecuados. Inadecuados para la realización del tipo de homicidio. Y agrega que la forma prevista prácticamente típica, regula y propia perpetra, por así decirlo, un homicidio. Entonces, implica el ejercicio de la violencia o la puesta en marcha de medios insidiosos, por así decirlo, de inequívoca potencial material lesividad, por así decirlo, cuyos efectos el hombre puede matar, aniquilar, aquilatar o de repente pues controlar, ¿no? Entonces, si vemos prácticamente a lo que hace referencia, es algo muy importante, pues muy aparte del trasfondo de en realidad lo que quiere decir Jiménez conlleva la forma. Si lo vemos de otro punto de vista, perdón, la palabrita el hombre, subsume a un tipo penal donde cualquier persona humana pueda cometerlo. Es que es muy general en realidad. Y por ello más adelante veremos los atenuantes de repente de otros delitos o otros agravantes por toda parte del presente ya mencionado. Ahora, reforzando lo que dice Almanza, con lo que he dicho de repente, la actividad objetiva, como lo dice él también, la descripción típica del artículo nos hace ver un delito de dominio, es decir, un delito que puede ser cometido por cualquier persona. Cualquier persona que pueda ser sujeto activo de este delito puede dárselo, porque la palabrita dice el que. Entonces, ante esta palabrita de que el que implica que cualquier persona pueda cometer este delito, y el que mata a otro presenta gravedad, por así decirlo, de quitarle la vida a una persona. Entonces, hablemos en realidad, pues justamente de la naturaleza de un delito simple, ¿no? Ahora, correspondiente a la secuencia de la exposición, en la parte de estructura y resultado, si bien es cierto, hemos tocado temas de repente de objetividad correspondiente a la parte del tipo penal y todo eso, no hemos precisado la parte subjetiva, ¿no? Entonces, si bien es cierto, es necesario indicar la parte subjetiva, la estructura que quiero que tengamos en cuenta en esta exposición, cuando hablamos de un delito básico, es muy extensa. Y se trata de tomar en cuenta todos los puntos claves para no hacer tan abrumante de repente esta exposición, ¿no? Entonces, para ello se va a dar un poco más de extensión, por así decirlo, a esta parte, a esta fragmentada parte de la exposición, y después vamos a ver los agravantes en el artículo 107, 108, inciso A, B y C, ¿no? Ahora, tipicidad. ¿A qué tendemos por tipicidad, chicos? Una pregunta para todos ustedes. ¿Qué entienden por tipicidad? Branco Centeno.
¿Tú qué entiendes por tipicidad? A ver, de repente, si podrías abrir, a darle la potestad para que pueda el micro activar o de repente Sí. por chat. ¿Me Eh, escuchas? ¿Ahora me claro que sí, escuchas? Branco. Dime, Branco. Ya, claro, en la clase de teoría del delito nos explicaron que tipicidad hace referencia a cuando em, la conducta, o sea, coincide, ¿no? Como con lo que está tipificado en el Código Penal o la ley, ¿no? Por ejemplo, el delito que estás hablando ahora de homicidio, el que mata a otro, si esta persona, la conducta que ha cometido es que realmente cualquier medio que haya usado un cuchillo, un arma blanca o un arma de fuego, coincide con lo que dice el artículo, entonces sí se estaría consumando el delito, ¿no? Eso es lo que se refiere con tipicidad. Correcto. Muchas gracias por la participación, amigo Branco Centeno. Gran también alumno de la UPC y gran amigo. Es cierto, chicos, es cierto. Lo que dice en realidad Branco es muy cierto. Y la propia palabra creo que nos da el concepto de la misma. Tipicidad, típico y legalidad. Esa es mi descripción, cuando siempre me llaman de tipicidad. Pues si nos vamos al libro de repente de Derecho Penal, parte general, escrito por Caro Coria y Reina Alfaro, podemos recordar también nosotros nuestro curso, como decía Branca, de la ley penal y teoría del delito. Haciendo un lapsus, yo llevé con una gran maestra que siempre la recordaré en mi corazón, Tatiana Rojas Angulo, la cual me motivó para poder de repente pues amar lo que es el ámbito penal y siempre agradecida con ella, y es parte de lo que es Jusiter como una de las profesoras emblemáticas que nos representan. Cierro paréntesis. Y lo acoto porque en el capítulo número 2 categorías fundamentales de este libro, en la teoría del delito, nos hace recalcar que para la ausencia de estos elementos comunes, en este caso hablamos de una teoría tripartita, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, o si que de repente una cuapartita o de repente una petapartita, donde abarca ya la pena, punibilidad y abarca lo que es la parte de la acción del ser humano. Entonces, la ausencia de repente de algunos de estos elementos comunes en el caso concreto, impide afirmar la existencia de lo que en realidad es el delito. Por ejemplo, si en un caso, si existe antijuricidad y culpabilidad, pero no hay tipicidad, la teoría tripartita, no hay delito. Igual si ocurre o si concurre con la misma secuencia de los otros elementos, si es que de repente hay tipicidad y de repente hay culpabilidad, pero no hay antijuricidad, no es, en realidad, pues no abarca con lo que se subsume al nombre de antijuricidad. No hay delito, no hay delito. Entonces, la reacción penal exige inmenso, bueno, al menos la existencia de los dos primeros elementos cuando hablamos de una teoría subjetiva. La culpabilidad, si bien juega un papel muy importante, está basado a palabras simples como la culpa y todo ello, y ese análisis subjetivo se puede ir ya trabajando en otra exposición porque en realidad abarca lo que es el intercriminis y bueno, es un caso muy aparte. Pero estamos en la tipicidad y al punto que quiero llegar es que es tan vital la información de entender lo que la tipicidad puede sostener todo el desarrollo del caso. Teniendo este tratamiento bien claro, o responderemos a la pregunta o lo desarrollamos de la siguiente forma. Y la cual, la tipicidad yo la desarrollo de la siguiente forma. La tipicidad es la idea principal de la teoría general del delito y sirve como sistema de filtro. Dos, sosteniendo el imperio de la legalidad penal. Esa es mi descripción. O sea, es decir, en otras palabras, la tipicidad se encarga de confrontar la realidad del hecho concreto y su encaje que se subsuma dentro de la abstracción contenida en la ley. Acá, en el Código Penal que cada una persona tiene, debe de estar prácticamente en el tipo penal la ley correspondiente a la subsumación del hecho en realidad pues, que una persona ha cometido o que está haciendo. Claro ejemplo está, por ejemplo, en el artículo 106. Branco disparó contra Camila y le causó la muerte. La subsumación del ejemplo encaja completamente en ese artículo y estamos hablando de un homicidio simple. Cuando hay agravantes, ya no ocurre como un homicidio simple, sino puede ser un homicidio calificado, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, para poder hablar del aspecto típico subjetivo, hablamos de delitos dolosos. Pues el ejemplo nos dice que el que mató a otro. Entonces, teniendo este preámbulo, podemos pasar a delinear la tipicidad subjetiva incorrespondiente a este artículo. Tipicidad subjetiva, perdón.
En la tipicidad subjetiva, chicos, quisiera que apunten que le he podido fragmentar en tres partes. Dolo en el actuar de la gente, el ánimo de Candy. Bueno, perdón, la tipicidad subjetiva, no sé, no lo clasifico en tres partes, en tres características, mejor dicho. Que hay dolo en el actuar de la gente, o sea, hay un animus necandi, que en la tipicidad subjetiva se admite dolo directo o se admite dolo indirecto y eventual. Y tres, y tres, que el dolo es totalmente independiente de los móviles. O sea, es el dolo totalmente independiente de los fines del actuar. Entonces, vamos a la primera. Vamos a la primera y tratar de poder explicarlo mejor, para que todos puedan entenderlo, chicos. Si bien es cierto, se admite el dolo directo, se admite el dolo indirecto y se admite el dolo eventual, acá la idea es ver el desarrollo que nos pone en realidad el tipo penal, el que mata a otro. Y es que un animus necandi prácticamente es una palabra en latín, pero lo que significa es que tiene un ánimo de matar y prácticamente se transforma en diversos dolos y como agente de comisión del delito. Eso es lo que quiere decir. Ahora, si bien se admite el dolo directo, indirecto y eventual, ¿a qué se refiere con dolo directo, Abraham? ¿A qué se refiere con dolo indirecto o eventual? La verdad es que no le he llevado el curso, de repente estoy acá para aprender o simplemente quiero recordar. Bueno, pues me acuerdo cuando fui al tercer Congreso Nacional Multidisciplinario de Derecho Probatorio de una entidad, bueno, EGPUT, escuché a lo que era, si no me equivoco, en el primer día a una gran ponente penalista, muchos penalistas, también jueces y todo ello, Romy Chan. Y Romy Chan nos dijo algo muy peculiar, que justamente como medio probatorio, parte de los indicios para poder probar de repente el dolo, hay que mejor clasificarlo, entender en realidad qué quieres probar. Dolo, vamos a la teoría de cognitividad del dolo, es conocimiento, prácticamente. Ahora, hay una teoría volitiva del dolo, que es más a fondo. Pero en síntesis, lo que me quiere decir, por ejemplo, con dolo directo, es que hay conocimiento C más V. Conocimiento más voluntad. Correspondiente a un dolo eventual, si bien hay conocimiento, pero no hay voluntad. Pero asume la producción del resultado, ¿no? Yo me acuerdo que le pregunté y le dije, oye, ¿y una persona jurídica puede tener de repente voluntad? Y siempre lo tengo remarcado porque me dijo, en realidad, pues que una persona jurídica no tiene voluntad. Es algo obvio, pues, ¿no? Pero es interesante en cómo ella describe todo, correspondiente de repente también a la culpa consciente. La culpa consciente es culpa, más no voluntad, pero confía en la no producción de resultado. En cambio, la culpa inconsciente, siento, podría daros un eximente, es un no conocimiento más un no voluntad, ¿no? Ahora, lo que yo he tratado de repente de poder formar es lo siguiente, para poder explicarles simplemente y con ejemplos también para que puedan entender qué es dolo directo, indirecto y eventual. En el ejemplo bueno, dolo directo. En el ejemplo que lo mató, por ejemplo, porque tengo un odio especial hacia él, yo maté a Branco, ¿no? Este señor ha hecho algo en mí y en mi opinión merece que le quite la vida. Entonces, ahí tengo un dolo directo. Lo quiero matar teniendo como resultado la muerte. Claro que sí. Pues en el dolo directo hay una representación del resultado muerte y es lo que busca en el dolo directo. Abraham Emanuel Arana Guamán, busco la muerte de repente de Jorge, ¿no? O de Valeria, nuestra fundadora. Me represento matarlo de repente, matarla a ella, y yo quisiera pues que no muera, pero toca matarlo porque es la única forma de repente de lograr mis objetivos. Ese, ese es el dolo directo. Hago preámbulo y muchas gracias por la presencia de lo que es, pues, unos emblemáticos en el derecho, Jefferson Moreno, fiel admirador de todas sus ponencias y de su trayectoria como penalista y litigación penal, y también de mi profesora emblemática que me hizo apasionar lo que es el derecho penal. Muchas gracias, profesora, muchas gracias, que siempre la voy a tener en mi corazón. Tatiana Rosas Angulo. Bueno, yo sigo. Ahora el dolo indirecto. Yo represento en el dolo indirecto la posibilidad de una muerte. No es lo que busco, pero necesito eso.
El dolo indirecto también se conoce como el dolo de consecuencias necesarias. Eso es el dolo indirecto. ¿Y el dolo eventual, entonces, qué es? El dolo eventual no busca la muerte o no necesita la muerte, pero si pasa, pasa. O sea, el precio por el bien jurídico se desarrolla en un si pasó. Bueno, pues quien pone el clavo pone el martillo. ¿Para qué estuviste ahí? Pues, oye, chimoso, yo estuve por ahí, pues justamente te atravieso cuando yo estoy haciendo carreritas en la pista y bueno, te atropellé y ya está, y te maté. O sea, esto es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de personas que están transitando a excesiva velocidad. Por ejemplo, una persona maneja, un taxista, a 120 kilómetros por hora. Se trepa a la vereda a dar la vuelta y cuando alguien le reclama y le dice, ¿por qué maneja de esa manera? Oye, ¿qué tienes? Él le dice que estoy apurado, porque quiero llegar a mi casa, porque justamente no me voy a perder, que te tienes el partido de Colombia versus Perú, ya que él era final de la Copa América, más vale soñar, ¿no? Pues es que le encontraron antidoping, dice, no sabía, le encontraron antidoping a Messi, al 50% de los jugadores de Canadá, pues estaban lesionados y no pudieron completar con el registro y Venezuela no tenía papeles. Así que pasamos a la final directamente y tú no me vas a hacer perder la gran final de la Copa América, causa. Recalcando que este ejemplo simplemente es para mérito de repente académico, ¿ah? No se lo vayan a creer ni se pongan a leer para los que no saben de fútbol y todo eso. Pero entonces, no le interesa nada, no le interesa nada. Si le presenta la muerte de esa persona, pues sí, quisiera que eso pase, no. Necesita que pase la muerte de alguien tampoco. Pero si atropella a alguien yendo a esa velocidad, le importa poco, que no le interesa nada. Eso es el dolo eventual. Ahora, a la tercera característica, ¿el dolo es totalmente independiente de los móviles? Pregunta, ¿en el homicidio simple se evalúan los móviles? No, no se van a evaluar los móviles. En el asesinato no me interesan mucho los móviles o los fines, por así decirlo, con lo que ha causado la muerte, pues convertir en el homicidio simple a un asesinato, en este caso de homicidio simple, lo que se va a buscar es que la persona simplemente mate a la otra. No afecta, no hay necesidad de ver de repente agravantes porque estamos en el artículo 106. Hay que recordar eso. Homicidio simple. Ahora, yéndonos a la parte de repente de culpa, por así decirlo, el desconocimiento de repente del actuar, error de repente en el homicidio simple. Le he clasificado así y están tres temitas. El error de tipo vencible e invencible, error sobre la persona, el error in persona y el error en el golpe, aberratio ictus. Y bueno, eh, ¿puede haber un error en el homicidio? Pues sí, sí puede haber. Puede haber un error, o sea, un desconocimiento, pero esto lo vamos a replicar en un ejemplo, para que todos lo puedas tener, todos lo puedan tener pues, en precisión. Yo puedo estar disparando de repente a una persona, bueno, puedo estar tratando de apuntar en un campo abierto, estoy de cacería, ¿no? Y en mi mente yo estaba disparando a un animal. Yo le apunto de repente a algo que se mueve ahí por las ramas. Yo he visto de repente a esta persona en forma de ganado, de venado, y le disparo, pa. Sin embargo, quien cae es una persona. Acá podría haber un error de tipo. O sea, yo pensaba que estaba matando a un animal y terminé matando a una persona. Error de tipo. Entonces, el error de tipo vencible e invencible, el vencible es un error que elimina el conocimiento y al eliminar el conocimiento configura la figura ya no en dolosa, sino en culposa. Entonces, ahí estamos hablando de un error vencible con deberes de cuidado. Pudo haber salido del error, pudo haber prevenido, si ha tenido en realidad, pues, los deberes de cuidado necesarios para poder salvarse de ello. Entonces, el error vencible, hay deberes de cuidado que deberían de respetarse claramente, y en el error invencible, pues no era posible porque no era advertible. Ningún ser humano en realidad, pues, en el error invencible lo pudo prever, por lo tanto, se exime de responsabilidad penal. En cambio, el error vencible configura la figura dolosa una figura culposa, si es que no se ha cumplido claramente, como lo dije, los deberes básicos indispensables, perdón, para el efecto, ¿no? Bueno, seguimos.
Entonces, el tipo vencible genera una figura culposa y de error invencible excluye de responsabilidad penal. Puede haber un error in persona o una aberratio ictus. Error en el objeto, en el golpe, o lo quisiéramos llamar. Si el error es en la persona y terminamos matando igual a otra persona, de todas maneras se está cometiendo un homicidio. Es una conducta que no debería mediar a una causa de justificación propia, porque si se da una causa de justificación, la muerte ya estaría prácticamente justificada. Pasemos a la parte de repente antijuricidad. Seguimos ahí en la antijuricidad, en la parte de estructura. Y explico esta parte. El tipo penal de homicidio simple está previsto en el artículo 106, que la conducta consiste en matar a otra persona, quitarle la vida a una persona, ese tipo básico, y el bien jurídico protegido prácticamente es la vida. ¿Cómo se comete el delito? Uno, quitándole la vida a una persona con dolor, donde podría haber, bueno, donde habría conocimiento. Dos, se la está apuntando con un arma, por ejemplo, ¿no? Y tenemos conocimiento de que esta arma mata. Hay conocimiento de que si de repente a una persona, a Yair, por ejemplo, a Yair le corta el cuello con el cuchillo, prácticamente va a morir, ¿no? Cuatro, el conocimiento de que si le pongo una soga al cuello y estrangula a una persona Y, me va a morir. Entonces, hay conocimiento de eso. Y todo eso, lo que he explicado, es el resultado. Es el resultado como lo represento en lo que yo busco, a lo que se le puede llamar como voluntad. Ahora, recordemos, dolo directo. ¿Qué es el dolo directo, Abraham? Lo que parece y es lo que yo quiero. Dolo indirecto, lo que me representa el actuar, pero no es lo que quiero necesariamente, pero necesito que eso pase, ¿no? Y el dolo eventual, lo que no me parece, no necesito prácticamente que eso pase, pero bueno, pasó, ¿no? Pasó. Porque yo agarre de repente una coche bomba y quiero matar al guardián de que está pues cuidando el carro, pongo un coche bomba debajo, pucha, lo mato. En él de repente sí puede haber un dolo, de repente hay que verlo cómo se configura directo de repente, pero en las otras personas son dolo eventual. ¿He querido que pase? No. ¿Necesito que pase tampoco? Pero pasó, ¿no? Ahora, pasamos a esta siguiente parte, de la antijuricidad. Conducta contraria al ordenamiento jurídico o en caso pues concurra alguna causa de justificación o legítima defensa, estado de necesidad, justificación, etcétera. Hay que explicarlo un poquito y hay que entenderlo. La conducta no va a ser contra el ordenamiento jurídico porque tiene una causa justificación. Y cuando hablamos de una persona que estuvo de repente en legítima defensa, tiene un arma, y cuando se de repente proporciona disparar, lo matan de legítima defensa, ¿no? Si tu conducta encuadra en la figura típica, el que mata a otro y también lo hizo con dolo, también lo hizo con dolo, también lo conocía así, tenía un arma también, tenía voluntad también, es típica así, bacán, chévere. Pero el tema es que esa conducta eh, es antijurídica, ponte el caso que sea no. Pero hay una causa de justificación. Es en legítima defensa. Sí, pero hay que recordar que también puede haber una figura que no tenga reproche penal, que no haya sido culpable. Imagínate, de repente, pues, ¿no? El niño que mata. Vamos a un caso hipotético que el niño menor de 18 mata. Un niño mata a alguien y, bueno, un niño le dispara contra alguien y lo mata. El niño mata a mis hijos, por ejemplo. Cometió homicidio simple. Y esto a ojos cerrados, pues, podría abocarse al artículo 106. Sin embargo, te preguntas, ¿es reprochable? No. No, no tiene responsabilidad porque prácticamente es menor de edad. Hay que irnos al artículo 20 en la imputabilidad, ¿no? Si no inciso 1, si no me equivoco. Y esto a ojos cerrados prácticamente podemos decirlo de que aunque se puede ajustar a un hecho delictivo, en el proceso penal prácticamente no va a ser, digamos, materia de reproche. Es que no tiene capacidad penal la persona, ¿no? Tampoco es una conducta culpable el hecho de matar, el hecho en realidad que sea ejecutado por un loco, que también es parte de la imputabilidad. Imagínate que el loco agarra un ladrillo, ¿ya? El loco agarra un ladrillo y te lo avienta en la cabeza.
te mata, obviamente, pero el loco no va a ser reprochable penalmente. ¿Por qué? Bueno, analicemos, ¿no? ¿Cometió la conducta? Sí cometió la conducta. ¿Incurrió con esta conducta la tipicidad? También está ahí, se subsume al tipo penal. Pero esta conducta no le va a ser de repente aprovechado, o esta conducta en realidad, pues, no tiene reproche penal. Pues aunque pensemos de manera subjetiva, él pues puede estar creyendo que eres un invasor extraterrestre, que es un hijo del Señor Dios Sol, o que tal vez como tiene de repente lentes, como yo, pucha, y él te ve medio raro, como está en anomalías, pareces un ovni, ¿no? Y de repente como él está loquito, pues no, piensa que estás hablando medio raro, no te entienda entonces tienes un lenguaje intergaláctico, así que agarra el ladrillazo y te lo revienta en la cabeza. Entonces, este señor, repito nuevamente, por lo que hace no respondería, no es reprochable penalmente, ¿no? Y esto sirve de repente como preámbulo para la siguiente parte de la exposición, la cual es la culpabilidad, ¿no? La culpabilidad. Ahora, la parte de la culpabilidad también le he podido poder separar en tres características. El niño que es menor, bueno, perdón, la conducta que puede ser atribuida o imputable al sujeto activo, la capacidad penal, lo que ya hemos hablado, el error de prohibición y el estado de necesidad excluyente. Vamos a la parte primera, capacidad penal. El niño que es menor de edad, cometiendo solamente, como dijo, una infracción penal, más no una represión punible, como la de loco también, que no es reprochable penalmente. A eso es lo que va la parte de la culpabilidad. Ahora, el niño. Prácticamente que el niño no tiene reproche penal a futuro, quién sabe, depende de la decisión del juez. Se corre traslado a los padres. Ellos podrían tener en realidad, pues, reproche penal. ¿Por qué? Porque ellos tienen un rol de sujeto garante. Cuando una persona tiene un rol de sujeto garante, pues es responsable de los hechos de repente garantizados de la otra persona. Bueno, que está en garante en realidad. Hay que tener eso mucho en consideración siempre cuando de repente vayamos y nos pregunten si es que cuando no tiene de repente un niño en imputabilidad termina ahí el caso y no. No, no, no. Correspondiente ya para ser un poquito breve, el estado de necesidad excluyente. Acá de repente hay dos casos que también lo toca, bueno, lo tocó en ese momento pues mi profesor Jaime Campos y también lo tocó mi profesora pues Tatiana. Caso de los náufragos que mata a otro para salvarse, o el tema de los alpinistas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando son dos bienes del mismo valor, el estado de necesidad no autoriza a que mates a otro como legítima defensa. Pero no se te puede reprochar penalmente porque por lógica es lo único que te quedaba hacer, ¿no? Entonces, imagínate el ejemplo de como dije, de los náufragos, del Carneades. Hay un madero y hay dos personas. El madero no resiste el peso de las dos personas y bueno, para poder sobrevivir tiene que matar a uno. Aunque hay dos bienes antepuestos, esa muerte es un estado de necesidad exculpante, ¿no? Y no se puede decir que es una causa de justificación, más es una causa de no reproche. El legislador no le reprocha, no hay delito. Sin embargo, podría, si me dicen, se reprocha de todas maneras, pero hay algo de repente que se podría hacer, sí, se podría dar una reparación civil, ¿no? Pero no hay reproche penal. O el tema de repente de los espinistas, que cuando hay dos en una soga de repente y solamente hay la posibilidad de que una de ellas sobreviva, tiene que cortar la soga para que una de los dos sobrevivan, o de repente pueden morir los dos, ¿no? Entonces, muere uno, uno sobrevive, la misma sensación de lo que es correspondiente a estado de necesidad excluyente, exculpante. Tentativa y consumación. Diferenciación en el delito de lesiones graves, con correspondiente al homicidio simple. El delito de homicidio simple tiene que tener en cuenta un grado de continuidad en que la persona buscaba la muerte y lo mató. El resultado es igual a la muerte. Pero también esa muerte se puede producir después de meses. Como el caso de repente de la chica que su enamorado le quemó en el auto y murió después de meses, correspondiente a ello. Igual, parte del homicidio, pero claro, se puede dar diferentes agravantes. Pero en ese momento, pues el resultado muerte se puede subsumir, ¿no? En el delito correspondiente a lesiones graves, lo que se busca es lesionar, más a principio no matar. Pero puede darse que negligentemente se responda por la muerte y responde por lesiones graves seguidas de muerte. Es diferente. Es diferente.
Vamos a la tercera parte de lo que es el artículo 106 de la jurisprudencia o de repente de estadística, porque jurisprudencia en realidad encontramos muchas, pero estadística de repente para reflexión, no tantas. Correspondiente a una pregunta reflexiva. Yo he recopilado, si podrían de repente ayudarme, chicas, el siguiente PPT, por favor. Correcto. Los resultados del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad, CEIC, en la segunda reunión plenaria del año 2023, cuadro número 1, la base de datos de los resultados de repente de muertes violentas correspondiente a delitos dolosos y a homicidios, simple algunos, la mayoría, dolosos, 2021. Esta fuente también fue de repente elaborada por el INEI. Y miren muy bien la imagen, y es en realidad, pues, no de nuestro agrado, ¿no? O sea, las estadísticas actuales de homicidios simples en nuestra sociedad reflejan una disminución significativa desde la implementación prácticamente del artículo 106 o hasta la implementación del Código Penal. ¿Qué factores podrían estar influyendo en estas cifras? Podría preguntarme yo, todos se preguntan. Que en realidad la tipificación somete a una, bueno, pregúntate, ¿no? Es que en realidad la tipificación te somete a una resocialización a nuestra sociedad. Es una crítica, véanlo, tómenlo de la mejor manera, pero si quiere llevarlo más a fondo de la manera, pues, como se da, los legisladores que lo dan, las cárceles en la actualidad, que más parece un segundo hogar que una medida correctiva de última ratio. Entonces, lo dicen las estadísticas y lo dice el INEI y lo dice esta fuente, esta comisión. Y hay que creo que tomar un poquito de reflexión en realidad a los legisladores y de repente a nosotros mismos como abogados, ¿no? Porque partimos también nosotros de una responsabilidad social de resocialización, ¿no? Y bueno, como concepto de cierre de esta parte, el artículo 106 del Código Penal es crucial para poder proteger la vida humana, estableciendo penas claras para disuadir y castigar el homicidio simple. Sin embargo, es esencial evaluar continuamente las estadísticas de homicidios para asegurar tal vez la efectividad de estas leyes y ajustar las políticas de seguridad y justicia en consecuencia. Reflexionemos sobre nuestro papel en esta lucha, ¿no? Y en cómo podemos de repente contribuir a crear comunidades más seguras y justas para todos nosotros. Siguiente PPT, por favor. Queda poco tiempo. Uy. Artículo 107, parricidio. No lo voy a leer. Lo tienen ahí en su código penal. Pero vamos a la parte de las características brevemente. Se llama parricidio el homicidio cometido en la persona de un ascendiente, descendiente o cónyuge, conociendo a ese en calidad de la víctima. En el derecho antiguo tal vez, y moderno, se da el nombre de parricidio justamente a la muerte del padre, del hijo, del cónyuge, del hermano, del pariente comprendido en determinado grado de parentesco. La muerte del padre, tómale nota chicos, la muerte del padre o madre se denomina parricidio. En esa época, si no me equivoco también actualmente, no tengo muy bien esa información, pero la del cónyuge se denomina también uxoricidio. La de los hermanos, de repente caso no comprendido en el precepto del Código Penal, fratricidio. Entonces, esta es la figura conocida en la doctrina con el nombre de parricidio en lo que es de repente, pues, en el derecho antiguo y moderno. No obstante, la limitación que su nombre pareciera indicar, en Roma se le dio un extenso mucho mayor, comprendido la muerte del ciudadano romano o del par, ¿no? En el derecho moderno, en realidad, esta denominación, el alcance de homicidio cometido en la persona de determinados parientes, fijan prácticamente los grados y diferentes condiciones agravantes que lo vamos a ver a continuación en el artículo 107 del Código Penal. Condiciones, agravantes. Bueno, los agravantes del homicidio por razón de parentesco se fundan en la mayor peligrosidad exteriorizada por el agente quien, además de violar de repente la ley escrita, atenta contra las propias leyes de la naturaleza. Prácticamente estaría evidenciando carencia de sentimientos primarios. Entonces, el parricidio, por así decirlo, se podría decir que se reprime con pena más grave porque viola un vínculo moral inherente a la naturaleza humana y para su configuración
es necesario de repente dos elementos. Tanto el elemento objetivo, la existencia del vínculo que haya de parentesco, como el elemento subjetivo, el conocimiento de dicho vínculo, pues, ¿no? Es necesario como requisito positivo que el autor conozca esa relación en el momento del hecho y con referencia a la persona a la que está matando, ¿no? Es esencial que el homicidio, en uno de los de repente parientes señalados, en el inciso, que tenemos como cuatro, dé lugar a la aplicación de la pena determinada especialmente. Que el hecho que se ha producido sabiendo el delincuente en la persona de quien lo ejecuta, ¿no? El autor debe conocer las circunstancias que determinen que la víctima aparezca ante sus ojos como pariente o de repente aparezca en sus ojos como cónyuge. Ahora hay que irnos a la parte de las estadísticas. El parricidio, aunque de repente no haya mucha comparación con otro tipo de homicidios, representa un fenómeno particular de preocupación debido a las implicaciones sociales y psicológicas que acarrea. Según los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, aproximadamente el 6% de todos los homicidios registrados a nivel mundial en 2019, permítame leerlo, acá lo tengo. A ver. En el 2019 fueron cometidos por familiares cercanos, incluidos ascendientes y descendientes. En países de América Latina como Perú y como Colombia, las tasas de homicidio cometidas por familiares son alarmantemente altas y reflejan profundas problemáticas sociales y de conveniencia. Es que en realidad estas cifras subrayan la necesidad a abordar el parricidio no solamente de una perspectiva penal, sino también mediante políticas preventivas y de apoyo a las familias. Ahora, hay que preguntarnos, creo yo, ¿cómo podemos nosotros como sociedad trabajar para poder prevenir el parricidio y otros actos de violación intrafamiliar? ¿Qué papel de repente podríamos nosotros jugar o qué papel en realidad estarían jugando las instituciones de salud mental y los programas de apoyo familiar en la prevención de estos delitos? Reflexionemos sobre cómo podemos fortalecer las redes de apoyo y detención temprana de conflictos que pueda prácticamente derivar de violencia extrema, ¿no? Ahora, parricidio, feminicidio, que haya parentesco, muchas personas de repente le pueden creer un poco de similitud, pero hay diferencia, hay una comparación, para que tengan entendimiento. El contexto de la relación. El parricidio se centra en la relación familiar directa, ascendientes, descendientes, cónyuges, etc. Mientras que el feminicidio se centra en la violencia contra las mujeres debido a su género, independientemente de la relación. La motivación. El parricidio puede estar motivado por una variedad de conflictos familiares, mientras que el feminicidio está específicamente motivado por la violencia de género y el odio hacia las mujeres. Tipificación y penas. Ambos delitos están tipificados en el Código Penal con penas severas, sin embargo, cada uno de estos de repente delitos estaría abordando diferentes problemáticas sociales. Es que el parricidio en realidad se enfoca en la ruptura de muchos vínculos familiares y el feminicidio en la violencia prácticamente de género y el hecho de, en realidad, pues, el que es mujer, ¿no? Para tener en claro en realidad, y como concluimos, el parricidio es un crimen, si bien es cierto, transciende simplemente a la violación de repente de la ley, representa una ruptura de repente pues fundamental en los vínculos sagrados de la familia, sagrados de la sociedad. La lucha contra estos tipos de repente de tipos de homicidio requiere un enfoque integral que combine la aplicación rigurosa de la ley, la eficiencia en realidad, el apoyo y la prevención de la sociedad y del Estado. Solo creo que a través de ese conjunto y sosteniendo podremos en realidad reducir la incidencia de este delito y proteger la integridad de nuestras comunidades. Siguiente PPT, por favor. Siguiente PPT. Correcto, muchas gracias. No, no, no. École, muchas gracias. Artículo 108, homicidio calificado para poder concluir brevemente. Lo tienen en su código penal prácticamente. Y vamos a las consideraciones generales. De repente podría decirte que es clásica la distinción entre de repente homicidio y asesinato. El asesinato es la muerte que otra persona ejecutada con las circunstancias mencionadas en el artículo 108 del Código Penal, que ya estamos tocándolo. En el tipo legal del asesinato
del bien jurídico tutelado, la vida humana, solo sirve para fundamentar el núcleo básico y prácticamente el ámbito de su tipificación, pero no para precisarlo ni para determinarlo, pues para diferenciar el homicidio del asesinato concurren una serie de otras valoraciones, atenuantes, de repente, que concretan el ámbito situacional, ¿no? En el caso del asesinato, su mayor penalidad está en la función de diferentes circunstancias que la integran, ¿no? Y en su mayoría por un contenido injusto y otra de repente por una culpabilidad mucho más grave, ¿no? Eso es lo que de repente se puede dar por una distinción. Entonces, ya teniendo esto claro, podemos pasar a las modalidades que se podrían dar. Y voy a mencionarlas rápidamente, porque tengo muchas cosas para poder hablar, pero nos gana el tiempo, nos gana el tiempo. Las modalidades del asesinato previstas por el legislador son por el móvil, ferocidad, lucro o placer, por conexión con otro delito, para felicitar o para ocultar de repente el delito, por el modo de ejecución, la crueldad, la alevosía, por el medio empleado, fuego, explosión, veneno, de repente otro medio capaz de repente poner en peligro la vida o la salud de las personas, ¿no? Y en el móvil, el homicidio por ferocidad, he dado un ejemplo, quien mata a una criatura enferma estrellándola violentamente contra la pared por mortificar el llanto, por ferocidad. Homicidio por lucro, matar para heredar, muerte causada por medio de un asesinato, ¿no? Para ser muy breves. Ahora, por la conexión a otro delito. El homicidio para felicitar otro delito podría darse de repente quienes roban a mano armada una bodega y para facilitar de repente este robo, matan al dueño de la misma. Conexión a otro delito. Facilitar otro delito. Homicidio de repente para ocultar otro delito. El ejemplo es muy práctico, pues se trata más que nada de esto de una especial conexión subjetiva. Una especial conexión subjetiva, ya que entre el homicidio y el de repente el injusto que la gente trata de ocultar, ¿no? Eso es lo que de repente se puede dar en el homicidio para ocultar otro delito. El ejemplo que te puedo dar sería el caso de quien raptó a un menor para poder cometer actos contra natura o para cometer o ocultar este hecho, y ante el llanto a gritos del menor, lo degolló con el cuchillo que estaba portando en la mano, ¿no? Para ocultar el delito. Entonces, para configurar esta agravante, en realidad no se requiere de lo que es el primer delito que se haya consumado. Basta que de repente se haya llegado al grado de tentativa. Puede también de repente tratarse del hecho de ocultar un delito cometido por un tercero que no está. No es indispensable, por así decirlo, la manera en cómo se ha concebido el agravante, ya que primero podría darse la ejecución del delito y luego la realización del homicidio para impedir su descubrimiento o esclarecimiento, etc. Bueno, pasemos al siguiente agravante. Por el modo de ejecución, para ser muy breves, ya estamos con el tiempo, la verdad, chicos. Homicidio por crueldad. El homicidio por crueldad consiste prácticamente en la muerte causada mediante aplicación de dolores físicos, psíquicos, innecesarios de repente a la víctima con el propósito de hacerla sufrir, ¿no? Eh, y se requiere prácticamente de dos elementos para su configuración, un elemento objetivo y un elemento subjetivo, ¿no? El elemento objetivo prácticamente pues implica lo que es que causa dolores a la víctima físicas, psicológicas innecesarias para poder producir la muerte. Y el elemento subjetivo tiene que ver prácticamente con el propósito deliberado de la gente de aumentar los padecimientos de la víctima. El ejemplo, quien mata a otro seccionándole de repente poco a poco las diversas partes de su cuerpo, por crueldad. Homicidio por alevosía. Brevemente, la alevosía se presenta en cualquiera de repente de los siguientes casos. A ver, indefensión de repente de la víctima, o explotación de la relación de confianza existente entre la víctima y el homicida. Ejemplo práctico quien conduce de repente a su víctima a un lugar más allá del Urín, desolado, ¿ya?
Traslado mediante engaños para darle de repente confianza, ¿no? Y la mata. O quien de repente sigilosamente se acerca a la víctima y dispara sobre ella mientras está dormida, ¿no? Alevosía. Por el medio empleado, homicidio de repente por veneno. Tenemos pues, diferentes formas de poder darse esa índole o naturaleza. Mineral, vegetal o animal. O de repente diferentes medios para poder introducir veneno, ¿no? En el organismo de la víctima, pues, no sé, inhalación, vía oral, eh, puede darse vía rectal, mediante diferentes inyecciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es por el medio empleado. Homicidio por fuego, explosión u otro medio capaz de poner en peligro la vida o salud de otras personas. Quien de repente prende fuego a la vivienda habitada por su enemigo con el objeto de repente de matarlo, habitando de repente también en la misma vivienda los familiares de este último, ¿no? Por fuego, por explosión, un medio capaz de poner en peligro la salud de otras personas. Para ser muy sintaxis correspondiente al segundo punto, hay que recordar algo, chicos. El homicidio puede ser cometido bajo diferentes modalidades y cuando concurren circunstancialmente, bueno, circunstancias agravantes, por el móvil, conexión, tal, tal. Y todas ellas están previstas prácticamente en nuestro Código Penal y se presenta lo que es el asesinato, ¿no? Sanción penal, lo tenemos ahí, la pena privativa de la libertad es no menor de 25 años. En la versión original del código, si no me equivoco, la pena mínima era de 15 años, la pena máxima es de límite máximo 35 años, ¿no? Porque se hizo una modificación en el decreto legislativo 895. Bueno, pasamos a la pregunta reflexiva para irnos a lo que es correspondiente al homicidio calificado por la condición de la víctima. Siguiente PPT, por favor. Siguiente PPT. Ahí lo que estaba diciendo, las modalidades, chicos, están, ¿no? Para que tengan también en cuenta, por el móvil, comisión de otro delito, modo de ejecución, por el medio empleado, velocidad para ocultar otro delito, alevosía, veneno, todo ello, ¿no? Siguiente PPT, por favor. Siguiente PPT. Una tele... Perdón, ahí dejémoslos. Artículo 108, prácticamente homicidio calificado por la condición de la víctima. Bueno, el artículo 108, inciso A, nos dice que, pues, el agravante es cuando se comete o se mata, bueno, cuando se mata a un alto funcionario. Y todo esto prácticamente se puede dar en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú, ¿no? Ahora, para ser un poquito más prácticos, para no darle mucho rollo, imaginemos en un escenario en el cual estamos, en lo cual los más altos defensores de nuestra justicia y seguridad, ¿no? Aquellos que de repente están encargados de protegernos y garantizar nuestros derechos, se convierten en víctimas de violencia mortal. ¿Qué mensaje envía esto sobre la seguridad y estabilidad de nuestras instituciones? Preguntémonos, ¿no? Y hay estadísticas recientes que nos dicen que más del 60% de los ataques contra los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones quedan impunes. Esta cifra no solamente es alarmante, sino que releva una grave deficiencia de repente en nuestro sistema judicial, penal, prácticamente. ¿Qué nos dice el artículo 39 de la Constitución Política de Perú? Capítulo cuarto de la función pública. Bueno, que todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio de la nación, destacando en particular a uno, presidente de la República, representante del Congreso, ministro del Estado, miembros del TC, Consejo de la Magistratura, magistrados supremos, fiscal de la nación, etcétera, etcétera, alcaldes y todo eso. Entonces, prácticamente tenemos en cuenta que estos funcionarios tienen alta jerarquía en nuestro Perú, ¿no? Y responsabilidad prácticamente porque funcionan todo lo que es la estructura del Estado. Entonces, podría decirse que también justifica la protección adicional contemplada en el artículo 108. A pesar de repente de la existencia del artículo 108, hay que preguntarnos también qué factores sistemáticos dentro de nuestro sistema judicial peruano permiten que la impunidad persista y cómo pueden de repente ser abordados para garantizar una mayor efectividad en la protección de estos altos funcionarios. Tengamos en presencia el caso del coronel Víctor Reboredo,
el cual declaró que no teme las amenazas de Wanda. Mal, planteo lo siguiente mediante el caso de Víctor Rebodredo. ¿Qué tan seguros están aquellos que nos protegen? Y si no podemos proteger a nuestros protectores, ¿qué esperanza tenemos como sociedad para garantizar justicia y seguridad para uno mismo? ¿Qué esperanza tenemos para, en realidad, garantizar seguridad para todos nosotros? Se lo dejo ahí, chicos, y seguimos con una conclusión muy parte. Es imperativo de repente poder concluir de la manera de como sociedad nosotros exigamos transparencia y justicia en el fortalecimiento de repente de nuestras instituciones. ¿Para qué? Para poder garantizar de repente para garantizar una vida plena, ¿no? Y que de repente los responsables de estas consecuencias de sus actos tengan en realidad que ser responsables. Solo así creo que yo podemos de repente construir un Perú más justo y seguro para todos. Parte de lo que es de repente la legitimidad, parte de la eficiencia también, ¿no? Soy partidario de repente de que las leyes están, pero no se hacen, porque no se aplican, pero se pueden aplicar. Ahora, ¿cómo lo aplicas? La eficiencia, la eficacia es lo que en realidad pues desarrolla un país, ¿no? Hay que tener muy bien en cuenta eso. Siguiente PPT, por favor. Artículo 108b, feminicidio. Ya lo he explicado anteriormente, en realidad, la diferencia en que, cómo es el feminicidio y atenuante, bueno, diferencia entre realidad entre asesinato, homicidio calificado, etcétera. Pero bueno, vamos a tocar. Y según de repente, a ver, imaginemos. Hay que ponerse de repente también nosotros, creo, chicos, todos en los zapatos de las mujeres. Imaginemos el dolor y el miedo de una sociedad donde las mujeres son asesinadas simplemente por el hecho de ser mujeres. Esta realidad, aunque de repente estoy dando un caso hipotético, es lamentable porque es, en realidad, pues, se subsume en lo que está pasando ahora. No es un simple ejercicio de repente de mi imaginación, sino es un reflejo prácticamente trágico de la violencia de género que enfrentamos en el Perú y en el mundo entero. Entonces, hay estadísticas que pueden revelar lo que en realidad pues en el feminicidio se da. El Ministerio Público nos dice que entre el 2004 y agosto de 2007 ingresaron 32 denuncias por delito de parricidio, 133 por homicidio calificado, 16 por homicidio emoción de violencia. Y a pesar de repente que se presenta mucha denuncia, no se aplican o de repente no se dan. Hay que tener mucho cuidado también, chicos, en realidad, la cual nosotros llamamos por feminicidio, porque a veces de repente se puede confundir con asesinato o homicidio calificado. Hay que en realidad pues ver cómo en realidad la justicia imparte en realidad el concepto de lo que pues feminicidio da y de repente homicidio calificado, homicidio simple también da, ¿no? Parte de ello también de repente pues así nos adecuamos de repente en un buen simbolismo, de repente, pues, de, de tipificación penal ante un delito, ¿no? Bueno, el feminicidio no es solamente un crimen contra una mujer, es un ataque, de repente, podría decirse, contra la humanidad misma y los valores de igualdad y los valores de género, ¿no? Y de respeto prácticamente a ellas, y de respeto ante todos. La lucha contra el feminicidio requiere más que leyes, creo yo, necesita un compromiso social, político y muy profundo. En nuestra sociedad, y parte de nosotros, de nuestra responsabilidad colectiva, es asegurar que ninguna mujer sea víctima de repente de esta violencia por el simple hecho, en realidad, de que es mujer, ¿no? Bueno, pasemos al siguiente PPT, por favor, para poder ir concluyendo ya con esta bonita exposición. Artículo 108, inciso C, sicariato. Bueno, también es un atenuante, en realidad, correspondiente a lo que abarca el numeral 6 del artículo 36. Y como dice ahí, el que mata a otro por orden, encargo, de acuerdo, con el perjuicio de obtener para sí o para otro beneficio económico de cualquier otra índole. Se reprimido con pena privativa, de tal, a tal. Interesante, interesante. Y hay diferentes características a la cual de repente, pues el asesinato, bueno, el asesinato no, el sicariato, perdón, puede llegar a ser de repente cadena perpetua. Y las penas de repente o las circunstancias agravantes que se dan justamente en este tipo penal se agravan y se cometen en diferentes características. Lo voy a explicar.
Uno, valiéndose de repente de un menor de edad o de otro imputable, utilizar a personas vulnerables para ejecutar el crimen que estaría agravando la pena. Dos, por el orden de una organización criminal, la implicación de organizaciones criminales también destacan la peligrosidad y la complejidad de repente del sicariato, de este tipo penal. Tres, con la intervención de repente de dos o más personas, como lo dice el tipo penal. Cuatro, cuando la víctima sean dos o más personas. Y cuando la víctima de repente estén comprendidas, de repente cinco, en el artículo 107, 108A, 108B, o se protegen a funcionarios y víctimas de violencia de género o de alta prioridad. Todo está tipificado, ¿no? Estos agravantes yo creo que reflejan la intención del legislador de castigar severamente este delito y proteger prácticamente la sociedad, ¿no? De las amenazas que de repente pueden representar el sicariato. Ahora, ¿qué nos dice la estadística para también poder concluir con este cierre a lo que nosotros denominamos sicariato y está tipificado en el tipo penal? En los últimos años, los casos de sicariato han aumentado significativamente, ¿no? Según el Poder Judicial, de repente han registrado diferentes números de incidentes donde personas han sido asesinadas por encargo, muchas veces con la participación de menores de edad o en el contexto de organizaciones criminales. Entonces se pregunta, ¿cómo nosotros podemos mejorar nuestra estrategia legal y operativa para combatir el sicariato y desmantelar de repente organizaciones criminales? ¿Cómo nosotros podemos hacer? ¿O qué de repente le facilitan a ellos? ¿No? Asegurando que no solamente se castiga a los ejecutores, sino también de repente a los autores intelectuales. Es una pregunta interesante. Pero en conclusión, para concepto de cierre y finalizar ya con esta bonita exposición, el artículo 108C del Código Penal del Perú es una herramienta esencial en la lucha contra el sicariato, prácticamente, estableciendo penas severas para quienes cometen estos crímenes atroces con diferentes agravantes. Sin embargo, la efectividad de esta ley depende de repente de nuestra capacidad para fortalecer el sistema judicial, mejorar la recolección de datos, el correspondiente a los derechos probatorios, promover la cooperación entre las instituciones. Solo con ese esfuerzo, yo creo, en conjunto, entre las instituciones trabajando en conjunto, se podrá garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia y proteger a nuestra sociedad de la amenaza del sicariato, ¿no? Y bueno, esto ha sido esta pequeña exposición. Espero que le haya gustado. Y doy el pase a mi compañero, el ponencia número 2 para que pueda seguir con los siguientes artículos del 108D hasta el 100, completando todo el capítulo número 1 del tipo penal homicidio. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias por la atención. Algunas preguntas de repente que puedan darle en la caja de comentarios, creo también. Yo voy a estar acá para poder disertar pues cualquier duda e interrogante que pueda en realidad pues requerir, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias por el pase, Abraham. Bueno, me presento, mi nombre es Natanael Mendoza Mena. Actualmente estoy en el octavo ciclo de la carrera de Derecho y antes de empezar la exposición quisiera agradecer a Dios Todopoderoso por la oportunidad y también a este círculo de estudios de Derecho Penal que me está dando la oportunidad de brindarles información con respecto a lo que es las siguientes variantes y las modalidades que encontramos del homicidio, ¿no? Como estaba exponiendo mi compañero Abraham, vamos a tocar esta pequeña parte del sicariato, ¿no? Vamos a hacer una exposición dinámica y ejemplificada, de tal manera que si hay algún tipo de dudas, las resolvemos en un instante, ¿no? En la caja de comentarios nos pueden estar dejando, de tal manera que al cierre de la exposición podemos estar resolviendo cualquier tipo de duda, ¿no? Eh, Antes también de empezar la exposición, quisiera recordarles a todos los que están conectados que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Jazz Iter UPC, tanto en Instagram como en Facebook como en LinkedIn. Ahí siempre estamos publicando tanto los artículos como cualquier otra novedad o como casos también relacionados con lo que es el derecho penal. Entonces, vamos a seguir con lo que es el artículo 108D. Antes de esto, quisiera también dar una pequeña definición de lo que es eh, el sicariato, pues, ¿no? El sicariato, como acaba de exponer Abraham, es obviamente el que mata a otro, ¿no? Porque estamos hablando del homicidio. Sin embargo, la pequeña diferencia que encontramos, y por eso justamente su modalidad, es que el que mata, o sea, el que realiza esta actividad,
recibe una, por así, vamos a definirlo como una remuneración o como una bonificación económica, ¿ok? Vamos a dar el ejemplo. Básicamente, supongamos que Pepe quiere matar, manda a Pablo a matar a X, ¿no? Bueno, pues Pablo, al momento de matar a X, recibe este pago, por así decirlo, ¿no? Un pago económico. Entonces, de esta forma se estaría complementando lo que es el sicariato. Entonces, vamos al siguiente PPT, por favor, para dar más o menos que todo lo que dice el artículo 108D, que es la conspiración y el ofrecimiento por el delito de sicariato. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 5 ni mayor de 8 años quien participe en una conspiración para promover, favorecer o facilitar el delito de sicariato y quien solicita o ofrecer a otros, comete el delito de sicariato o actúa como intermediario. Básicamente aquí estamos hablando de un tercero, de una persona que apoya, de una persona que básicamente, como en el ejemplo que acabamos de dar, por ejemplo, en el caso de Pablo, Pepe y Pablo que manda a matar a Pepe, que manda a matar a X, Pepe, por ejemplo, y mayormente sucede en la actualidad, ¿no? Mayormente en los casos de sicariato encontramos que se facilita este delito por personas también, que son cómplices, que serían cómplices primarios, pues, ¿no? De este delito. Supongamos que Pablo, al momento de ubicar a X, solicita la ayuda de Ignacio y le dice, Ignacio, necesito que me ubiques a esta persona. Vive por el distrito de San Martín de Porres. Ignacio, entonces, ok, está bien. Va al distrito, está en el distrito de San Martín de Porres, ubica a X y le dice a Pablo, mira, ya lo estoy viendo, está por acá, por este sector del mercado. Entonces, se comete el delito, Pablo mata a X, pero es con la ayuda de Ignacio. Entonces, Ignacio también estaría siendo culpable de este delito, de lo que sería el artículo 108D, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a pasar a lo que sería el homicidio por emoción violenta. Pero ante todo, quisiera también eh, dar una pequeña definición de lo que es una emoción violenta. Según el Poder Judicial, el homicidio por emoción violenta es básicamente lo que encontramos que es un delito o es una actividad que se refiere más que todo en un aspecto psicológico emocional en el cual el contexto abarca una actividad con respecto a un momento violento. ¿A qué me quiero decir? Que básicamente en base a un momento psicológico, a una emoción, el actor de este delito llega a cometerlo, ¿ok? Entonces, vamos ahora con la lectura, pues, de la emoción violenta. El que mata a otro bajo el imperio de una emoción violenta que las circunstancias hacen excusable, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. ¿Ok? Si concurre alguna de las circunstancias previstas en el artículo 107, recordemos que el artículo 107 va más que todo para el parricidio, ¿ok? Va más que todo para los delitos que van con familiares ascendentes o descendentes, ¿ok? En el caso, como dijo mi compañero ahora, supongamos que un padre, o por ejemplo mi papá mata a su papá, o de que yo mato a mi padre, o de que yo mato a mi hijo, entonces ahí estaríamos hablando del artículo 107, ¿correcto? Hasta ahí todo en orden. Entonces, si concurre una de las circunstancias previstas en el artículo 107, la pena será no menor de 5 ni mayor de 10 años. Entonces, por dar un ejemplo, podríamos dar el hecho de, por ejemplo, yo tengo una novia, me caso con ella, pero me entero que me es infiel. Entonces, me entero que es infiel, la invito a cenar, estamos en la mesa y agarro el cuchillo y ¡fua! Por su infidelidad le corto el cuello para que no vuelva a besar a otro, ¡fua! Le corto el cuello para que no vuelva a besar a otro y eso es lo que llegaría a ser, se estaría cumpliendo el tipo de delito. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿hay algún tipo de duda con respecto a estos dos delitos? ¿Hay algún tipo de comentario con respecto a estos dos? Si no hay algún tipo de comentario, entonces pasaríamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a hacer súper dinámica estos 3 artículos que nos quedan para
que no nos gane el tiempo. El homicidio culposo. Como dijo Abraham antes de entrar a este delito o a este tipo de modalidad, necesitamos recordar lo que acabamos de decir hace un momento de lo que es la culpa y el dolo. Porque si no entendemos qué es la culpa y el dolo, no podemos entender en qué caso se utilizan estos artículos. Porque el dolo, como bien ha dicho Abraham, para sintetizar y definirlo de alguna u otra forma, el dolo es cuando yo soy consciente de mis actos. Es cuando yo sé que le estoy matando a X. No soy consciente de lo que estoy haciendo. Soy consciente del acto que estoy haciendo. Soy consciente de que lo estoy matando. La culpa, más que todo, va a la inconsciencia. ¿Ok? No soy consciente de mis actos. Voy a dar un ejemplo. Supongamos que yo voy a una fiesta. Voy a una fiesta y no he bebido. Voy a una fiesta, no he bebido, pero tengo mi carro. Me subo a mi carro por la Panamericana y estoy conduciendo y veo que es el semáforo en rojo. Sigo pasando y una persona pasa y lo atropello. Eso llegaría a ser dolo. ¿Por qué? Porque yo soy consciente de que el semáforo ha estado en rojo y por accionar mío y por decisión mía, pasé con el carro y perjudiqué a la otra persona. Entonces, eso es lo que llegaría a ser dolo. Ahora, ¿qué es la culpa? La culpa básicamente llegaría a ser lo siguiente, la inconsciencia. Yo estoy en una fiesta, veo, y supongamos el mismo ejemplo, que no soy consciente, estoy en la Panamericana, estoy viviendo todo, y atropello a alguien. Entonces, eso llegaría a ser culpa. Dolo es conciencia, culpabilidad es inconsciencia. Entonces, ahora sí, vamos a lo que sería el artículo 111. El que por culpa ocasiona la muerte de una persona será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 años o con presentación de servicios comunitarios de 50 y 254 jornadas. El segundo párrafo nos dice lo siguiente, que la pena privativa de libertad será no menor de 1 año ni mayor de 4 años si el delito resulta de la inobservancia de reglas de profesión, de ocupación o industria, y no menor de 1 año ni mayor de 6 años cuando sean varias las víctimas del mismo hecho. Básicamente, este segundo párrafo tiene que ver con lo que sería la misma, los delitos económicos empresariales, así llamar, ¿no? La pena privativa de libertad será no menor de 4 ni mayor de 8 años. Este texto es un poco grande, pero lo voy a resumir en los dos ejemplos que acabamos de ver y obviamente en el artículo que se corresponde. Según corresponda, conforme al artículo 36 y 104, 6 y 7. El artículo 36 más que todo tiene que ver con la inhabilitación, ¿ok? Más que todo con la inhabilitación. Si la muerte se comete utilizando un vehículo motorizado o arma de fuego, estando el agente bajo el efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas, o con presencia de alcohol en la sangre en proporción de mayor de 0,5 gramos de litro, o en el caso de transporte particular, o mayor de 0,25 gramos de litro, en el caso de transporte público de pasajeros, mercancías o cargo en general. O cuando el delito resulte de la inobservancia de reglas técnicas de 35, ciencia o arte para causar el aborto. Será enviado con la pena privativa de libertad. Básicamente es lo que acabo de decir. Es el ejemplo de lo que acabo de decir con respecto al automóvil, con respecto a la conciencia o a la inoconciencia de los actos que ocasione una persona. Ahora bien, el homicidio piadoso va de la mano con una problemática que existe no solamente en el país, sino que existe a nivel global. Y es básicamente que el homicidio piadoso va de la mano con la eutanasia. Y nosotros sabemos que la eutanasia es básicamente que por voluntad propia, por decisión mía, quiero quitarme la vida. ¿Sí? Más que todo es eso. Entonces, vamos a hacer una breve lectura del homicidio piadoso y vamos al caso más sonado en el Perú, más que todo, ¿no? Eh, el que por piedad mata a un enfermo incurable que le solicita de manera expresa e inconsciente para poner fin a sus intolerables dolores será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 3 años. ¿Qué es lo que se quiere dar con respecto a esto? Básicamente esto es
con respecto a la profesión de medicina, ¿no? Con respecto a los doctores, con respecto a los enfermeros. Y el caso más sonado en el Perú es el de Ana Estrada, pues, ¿no? Que, pues, obviamente, eh, todo el mundo sabe que fue a favor de Ana y por ende se llegó a practicar lo que sería la eutanasia a favor de ello. No quiero entrar muchísimo en detalle porque esto es un tema controversial, pero básicamente este delito va de mano con la eutanasia activa, ¿no? Por así decirlo. Hasta ahí, si no hay ninguna otra pregunta, ninguna otra consulta, un momento por favor, voy a tomar agua. Podríamos seguir con lo que sería la exposición. Para terminar, para concluir, lo que sería la instigación o ayuda al suicidio. Pues no, el que instiga a otro al suicidio o a la ayuda de cometerlo será reprimido. Si el suicidio será reprimido con pena de libertad, si se ha consumado o intentado, no menor de 1 ni mayor de 4 años. La pena será no menor de 2 ni mayor de 5 años si la gente actuó por un inmóvil egoísta. Aquí voy a dar un pequeño ejemplo. Voy a usar a una persona. Supongamos que, por ejemplo, yo, en esta casa, vivo con mi primo, ¿no? Vivo con mi primo, vivo con sus amigos. Entonces, supongamos que para precisar una mejor definición de este artículo, supongamos que, por ejemplo, mi primo acaba de romper con su pareja y lamentablemente no encuentra otra solución. Ya se le ha aconsejado, ya se le ha dicho cualquier otra cosa, entonces lamentablemente viene y me dice, primo, ayúdame a matarme. Y yo como soy buena gente le digo, ya, vamos al segundo piso, vamos al tercer piso. Vamos al tercer piso de la casa y me dice, empújame. Y lo empujo. Y aquí va justamente de la mano con este artículo, ¿no? Eh, Vamos otra vez a la lectura de lo que sería la pena no será si el agente actuó por un inmóvil y consumado o intentado. Consumado o intentado. Entonces, desde el tercer piso se intentó que se suicide y mi primo solamente se fracturó la cadera. O sea, más salado no puede ser. Porque se quiso matar y solamente se fracturó la cadera. Pero eso es un intento de suicidio. Y el cómplice he sido yo. Entonces, a mí, yo soy responsable de este tipo penal. ¿Correcto? Ahora, si el hecho ha sido consumado, si el hecho se llegara a consumar, supongamos que, por ejemplo, ya no nos vamos al tercer piso, sino nos vamos al séptimo piso, y yo lo empujo, y mi primo muere, y yo voy, le abro la boca y no respira, entonces eso llegaría a ser consumado el hecho. Entonces, eso sería lo que sería el artículo 113. ¿No? Y pues bueno, la pena sería de 1 ni mayor de 4 años. Y ahora quisiera para terminar, y con esto agradeceríamos a todos los que se acaban de unir, lo que sería la pena, lo que sería si la gente actuó por un inmóvil egoísta. No voy a decir que es parecido, pero sí es bajo un estado psicológico emocional, ¿ok? Entonces, bajo un estado psicológico emocional egoísta, va lo que es el tipo penal. Normalmente, quiero que aquellas personas que tal vez van a empezar a llevar el curso de Derecho Penal o van a empezar con la teoría del delito o con respecto tal vez a Derecho Penal Económico, siempre vamos a encontrar estas pequeñas variaciones. Y estas pequeñas variaciones o estas pequeñas variabilidades en el Derecho Penal es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque de alguna u otra forma, al momento de imponer el tipo penal, al momento de que yo digo, ah, ok, se murió perfecto, entonces eso homicidio calificado, cuidado con eso, porque normalmente las personas no son tan detallistas con respecto a estos términos, y en el derecho penal se utiliza muchísimo estas pequeñas variaciones o estos pequeños incisos, estas pequeñas oraciones, es muy importante tenerlo en cuenta. Porque si nosotros no tenemos en cuenta esto, podemos meter la pata y obviamente no podemos salir favorecidos o de alguna otra forma no podemos favorecer a lo que serían nuestros futuros clientes, ¿no? Y con esto
A lo que quiero llegar es que, es esta pequeña variación, ¿no? La pena será no menor de 2 ni mayor de 5 años si la gente actúa por un inmóvil egoísta. Básicamente es un estado psicológico emocional en el cual la palabra misma egoísmo, sabemos todos la definición, actúa de esta forma egoísta y se ocasiona tanto el intento como la consumación del delito, ¿sí? Entonces, bajo todo esto se llegaría a dar esta pequeña privación de libertad. Esta pequeña no, esta privación de libertad. Entonces, eh, con esto habríamos terminado lo que serían todas las variabilidades, lo que sería todas las pequeñas modalidades de este tipo penal, lo que es el homicidio. Tanto el dolo como la culpa lo acabamos de exponer. Entonces, tanto el sicariato también, los ejemplos, y también lo que sería el homicidio piadoso. El homicidio piadoso, recuerden que siempre va de la mano con lo que sería la eutanasia. Y la eutanasia hoy día en el país no está legalizada. Entonces, ahí entra la verdadera pregunta, ¿no? ¿Debería ser legalizada la eutanasia? ¿No debería ser legalizada la eutanasia? Ahí va esa pequeña pregunta que deberíamos de hacer. ¿Cuál es esta pequeña reflexión que podría dar en base a este artículo, ¿no? A este tipo penal, o en base a estas pequeñas variabilidades, estas modalidades que hemos tenido a lo largo de esta exposición? Y es básicamente que la eficacia y la eficiencia en este país lamentablemente no es tan favorable para nosotros los ciudadanos, que obviamente buscamos justicia en nuestras entidades, tanto públicas o de alguna u otra forma buscamos solamente el hecho de justicia, ¿no? Y lamentablemente en base tal vez a estos, no en estos delitos, no en este delito, al menos no en este delito, pero al menos en algunos delitos en el cual hay pequeñas dudas, algunos blancos significativos, no podemos encontrar una respuesta a la mayoría de preguntas, ¿no? La reflexión que también podríamos hacer es que este tipo penal se ve todos los días y lamentablemente nuestro país vive de noticias en base a al homicidio, ¿no? Recordemos que el homicidio es diferencial al asesinato porque solamente el homicidio se basa en lo que es la muerte, ¿no? El que mata a otro. Y encontramos este delito en todos los días y nosotros lamentablemente como peruanos consumimos este delito todos los días, tanto por la inseguridad como la violencia, consumimos este delito, ¿no? Entonces, mejorar la eficacia y mejorar la eficiencia en este país con respecto a la imposición de este delito sería oportuna. Así, aquellos que son culpables de este tipo penal se hagan responsables de sus actos y pues obviamente tengan lo justo y lo que se merecen, ¿no? Y creo que conmigo será hasta una oportunidad. Ha sido todo por mi parte. La siguiente exposición, la siguiente diapositiva sería un agradecimiento de mi parte para el círculo de estudios, para obviamente a mi compañero por su profesionalidad ante todo. eh, Disculpen, y a todos los oyentes que hoy día nos han podido escuchar y sentir un poco más el derecho penal como este pequeño círculo de estudios lo entiende, ¿no? Así que dicho todo esto y mucho más, Abraham, si hay algún tipo de etapa de palabras finales que quieras dar, por favor, sería oportuno. Y nada, decir que nos pueden seguir en las redes sociales, como lo he dicho antes de exponer, como Yaciter UPC, tanto en Instagram, en LinkedIn como en Facebook. Y nada, eso sería por parte mía. Muchísimas gracias a todos los que se han podido conectar. Y dicho todo esto y mucho más, nos vemos hasta una próxima. Chao, chao. Sí, ¿qué tal también? Muchas gracias, muy buena disertación por el doctor Mendoza, la verdad. Cálido poder escucharlo prácticamente. Y para terminar creo que aclarar el agradecimiento con YouSitter, ¿no? Y se han hablado muchas
muchos ejemplos y muchos en realidad pues, artículos, ¿no? Y el artículo 109 como decía, correspondiente a homicidio por emoción violenta, el que mata a otro bajo el imperio de una emoción violenta que las circunstancias hacen exclusables, por así decirlo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 5 años. Y prácticamente, para poder solamente aclarar, hay un ejemplo correspondiente a cuando se cuchilla a una persona, ¿no? Cuando se acuchilla, hay una distinción, una línea muy delgada, podría decirlo yo, correspondiente a que, a mi percepción, podría darse como un homicidio calificado o hasta feminicidio, ¿no? Prácticamente ello, pues también lo podemos refutar en lo que nos dice la resolución, pues, 104/2019 de Lima Norte. Dice que no se actúa bajo emoción violenta si ya había transcurrido un periodo de tiempo relevante desde la separación de los convivientes. Entonces, y prácticamente hay diferentes argumentos donde en realidad, pues, la emoción violenta podría ser distinto a lo que en realidad, pues, a la comparativa de un homicidio calificado o de un feminicidio, ¿no? Pero la verdad, chicos, estamos acá para poder aprender todos, la verdad. Gracias, doctor Mendoza, y gracias, Sitter, por darme la oportunidad de poder estar acá con todos ustedes. Y muchas gracias en realidad a todas las personas que han sido partícipes de esta bonita exposición. Y en lo que estaba comentando, Branco Centeno, muchas gracias Branco Centeno, Yamil Villarroel, muchas gracias Are, Georgette, Yair Wilkawari, muchas gracias profesora Tatiana Rosas Angulo por las aclaraciones pertinentes. Muchas gracias, compañera Heidi Valladares, Kiara Gaspar Chávez, Elisa Becuya, bueno, la fundadora Valeria junto a Georgette, ¿no? Nicole Yachoque, Sael Mendoza, Sheila Soca, Leo Egusquiza y todas las personas en realidad que han estado acompañándonos en esta bonita disertación. Enorme placer, estoy en realidad anonadado por esta primera y bueno, que se vienen muchas más, ¿no? Muchas gracias y para otra oportunidad será que nos volvamos a encontrar. Un gusto a todos, muchas gracias y muy buenas tardes, muy buenas tardes. Hasta luego. Bien, chicos, muchas gracias. Antes de irnos, quisiera dar oportunidad a preguntas que tengan los asistentes que hayan surgido durante esta enriquecedora exposición. Los invito a que habiliten su micro si desean hacer alguna consulta directamente a los ponentes antes de irnos o si desean hacerla por chat también, les cedo la palabra. Bien, tenemos una pregunta por el chat. La voy a leer para que cualquiera de los chicos nos pueda responder. Nos preguntan, ¿el que mata por celos vendría a representar homicidio por emoción violenta? Nos pregunta Ander. Hola, Ander, ¿qué tal? ¿Cómo están? Permítame responder esas preguntas, la verdad. Yo creo que en realidad, pues, el ejemplo que se da cuando se mata por celos bueno, hay una comparativa distintiva acá con la segunda exposición. No siento que represente mayormente una emoción violenta, ¿no? Un homicidio por emoción violenta, sino creo que representa más que nada un homicidio, hasta feminicidio, te podría decir, o hasta un homicidio calificado, ¿no? Entonces, ¿y dónde lo encontramos eso? Pues lo encontramos prácticamente en el artículo 108, si no me equivoco, sí, 108, y en el artículo prácticamente pertinente, artículo 108b, donde podría darse, más que nada, pues feminicidio o homicidio calificado a comparación de en realidad, pues no presento la distinción que podría darse un homicidio por emoción violenta, ¿no? Esa Mm, sería mi respuesta. sí, de todas formas, si me permite, tal vez el ejemplo que di en su momento no fue el mayor, el preciso, pero básicamente la emoción violenta es
en el contexto en el cual psicológicamente se encuentra el que va a hacer el acto, ¿no? No solamente por celos, porque hay una línea delgada, como dice Abraham, que califica como emoción violenta o califica como feminicidio, ¿no? Pero podríamos cambiarlo, tal vez el ejemplo, en base al contexto, ¿no? Porque esa pequeña línea delgada que existe, obviamente varía lo que es el tipo penal y al momento de ejecutar lo que sería la tipicidad, habría unos pequeños inconvenientes, ¿no? Pero, como digo, es en el contexto en el cual la persona psicológicamente está en base a sus emociones y por ello hace una actividad o un acto que corresponde a la definición de la violencia, ¿no? Entonces creo que con eso estaría, si hay algún tipo de duda con respecto a esto, sería lo mejor. Claro, claro. Comparto tu opinión, doctor Mendoza. La verdad, emoción violenta es cuando se le da la reacción en el momento y esta es simultánea y difícil de controlar. Exactamente. Entonces, por ello, la aclaración. Tal vez el ejemplo no fue preciso, pero sí, de todas formas, creo que con esta aclaración creo que podemos absolver tu pregunta, ¿no? Ok, gracias. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, me parece que la exposición ha estado realmente excelente, muy clara, y me alegra que no haya muchas dudas. Nuevamente, Natanael y Abraham, muchísimas gracias por su participación, por su preparación y por compartirnos su conocimiento hoy. Muchísimas gracias también a todos nuestros asistentes y quiero comentarles que si desean visualizar nuevamente esta sesión, visualizar la grabación, la van a poder tener disponible en nuestro canal de YouTube, por lo que los invito a seguir a Yaciter en todas sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, en LinkedIn y en YouTube, sobre todo para tener acceso a estos contenidos y para seguir participando activamente de eventos académicos y actividades que el Círculo de Estudios prepare para ustedes. Y bueno, en ese sentido ya damos por concluida la primera Criminal Session, sin antes, no me puedo ir sin antes invitar a todos ustedes a participar la próxima semana en la segunda Criminal Session que va a estudiar el delito de aborto. Así que muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.